En el video de hoy tendremos otro top 6. Oh my god, bro. Otra vez no supe contar, de los samples que dieron lugar a las controversias más grandes en la historia del rap, sacados de sus comentarios de la primera parte. Desde un artista al que limpiar su álbum le implicó el 85% de todas sus ganancias, o para ser más específicos, más de 15 millones de dólares, o también un éxito mundial con cientos de millones de reproducciones que fue borrada de Spotify de la noche a la mañana. Quédate en este video para verlos todos, te aseguro que uno que otro no te lo esperas. Porque en este juego, una simple melodía puede o hacerte millonario o destruir tu carrera por completo. Para entender esta primera historia del top, viajemos a 2018, un año en el que el hip hop estaba siendo sacudido por un joven de Chicago, Jared Anthony Higgins, a quien el mundo conocería como Juice WRLD. Su mezcla única de rap, emo y pop punk conectó al instante con toda una generación que se sentía incomprendida, y en el pico de su carrera había una canción que fácilmente puede ser considerada un clásico: Lucid Dreams. Y Lucid Dreams, más que un éxito de la época, es un himno que ya todos recordamos, una balada de desamor que reventó por completo las listas de popularidad, llegando al número 2 en el Billboard Hot 100 y convirtiendo a Juice WRLD en una estrella global casi de la noche a la mañana. El único problema es que esa melodía, pues, obviamente no era suya. El productor del tema, Nick Mira, construyó la base instrumental usando una interpolación. Ojo, es muy importante recalcar esto porque no fue un sample directo. Lo que hizo fue volver a tocar, nota por nota, la icónica guitarra de Shape of My Heart, el clásico de 1993 de Sting. Y en un principio todo parecía un simple homenaje. El propio Sting dijo que Lucid Dreams era una interpretación hermosa de su canción, e incluso bromeó en una entrevista con Billboard diciendo que con las regalías de este tema le iba a pagar la universidad a sus nietos. Lo que nadie se esperaba es que esa pequeña bromita terminó no siendo broma. La bomba explotó cuando un frustrado Nick Mira soltó un tweet que luego borraría, donde revelaba la cruda realidad detrás de todo, que se jode Sting y todo su equipo. Después de quedarse con el 85% de Lucid Dreams, amenazó con llevarnos a juicio si intentábamos negociar un porcentaje. Una locura de cifra. 85% de todas las ganancias de uno de los hits más grandes de la década, todo para Sting. Para Juice WRLD y Nick Mira, los que crearon la nueva canción, les quedaba un mísero 15% para repartirse, además de que legalmente Sting tenía las de ganar. En el mundo de los derechos de autor, el dueño de la composición original tiene todo el poder, puede pedir el porcentaje que se le antoje o simplemente decir que no y obligarte a retirar la canción. Y esa amenaza de un juicio fue una jugada maestra que arrinconó a Juice WRLD. O aceptaba el trato o le decía adiós a su canción más importante. Y por si fuera poco, la banda de pop punk Yellowcard también demandó a Juice WRLD por 15 millones de dólares, alegando que Lucid Dreams también se había copiado de su melodía de su canción Hollywood Die de 2006. Su argumento era que Juice WRLD, al ser fan de Fall Out Boy, cuyo álbum fue producido por la misma persona que el de Yellowcard, probablemente había escuchado su canción y la había plagiado. Una segunda demanda que ya estaba poniendo en riesgo el poquito dinero que le quedaba a Juice WRLD. Pero bueno, a pesar de todo, Juice WRLD demostró una madurez increíble. Respondió a la polémica de Sting con un tweet diciendo que perdí millones, pero hice millones. La canción impactó a demasiada gente de una forma positiva como para que yo me enoje. Siempre hay más dinero por hacer y lo haré. Para él, el arte y cómo su música conectaba con sus fans, muchos de los cuales decían que Lucid Dreams les había salvado la vida, era más importante que cualquier suma de dinero. Trágicamente, Juice WRLD fallecería en diciembre de 2019 y la demanda de Yellowcard fue retirada, pero su historia con Lucid Dreams se convirtió en un ejemplo brutal de cómo funciona el negocio de la música. Demuestra que no importa qué tan grande sea tu éxito, si construyes tu casa en terreno ajeno, el dueño siempre vendrá a cobrarte la renta, y a veces el precio puede ser astronómico. Y también no me gustaría no recalcar el homenaje que le hizo Sting a Juice WRLD en su Tiny Desk. Es que la verdad es muy bonito. Yo quiero pelearte y fumarme un blunt, ver lo que esconde ese pantalón. Y sí, yo ya sé, esto no es rap, no es hip hop, aunque Bad Bunny lleva la mitad de su carrera siendo rapero, y también es cierto que el reggaetón es un subgénero que proviene del hip hop, pero eso es un tema que podremos tocar otro día. Lo que sí no podemos rechazar es que ahora el sampleado y el que la hizo de pedo fue el hip hop. En febrero de 2020, Bad Bunny lanzó Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, un álbum que todos recordamos como un fenómeno cultural en medio de una pandemia, y dentro de ese disco había una canción que rompió todas las reglas del género: Zafaera. Con 5 minutos de duración, era un caos tan genial, un viaje por la historia del reggaetón con cambios de ritmo, samples y guiños a clásicos del género. Era un desmadre musical que nadie pidió, pero que todo el mundo necesitaba. El éxito fue inmediato y total. Zafaera se convirtió en la reina de todas las fiestas y en una de las canciones más escuchadas del planeta. Pero así como así, en una mañana de mayo de 2020, sin previo aviso, la canción desapareció por completo. Millones de usuarios de Spotify se despertaron para descubrir que la canción, aunque seguía en la lista del álbum, no se podía reproducir.
sobrevivir. Y en medio de una pandemia donde solo nos podíamos comunicar en línea, las redes sociales explotaron. Surgieron preguntas, ¿la habrían censurado por su letra? ¿Bad Bunny se había metido en problemas? No se supo, pero la indignación fue tan masiva que Zafaera hizo tendencia mundial. Su estructura estaba llena de fragmentos y referencias, pero la polémica principal giraba en torno a un sample que parecía pequeño pero que lo cambió todo. Una parte de Get Your Freak On de la legendaria Missy Elliott. Al parecer el equipo de Bad Bunny no había aclarado o licenciado correctamente todos los pedacitos que usaron en la canción antes de lanzarla. Y en esta industria, usar un sample sin permiso es como construir una casa sin los papeles del terreno. Tarde o temprano, el dueño tenía que aparecer. Y en el caso de Zafaera, el reclamo fue tan grande que la única solución fue demoler la casa temporalmente. La teoría más aceptada es que AOM Music, dueña de los derechos del sample de Missy Elliott, metió un reclamo por infracción que obligó a Spotify a bajar la canción en todo el mundo, mientras los abogados buscaban negociar a puerta cerrada. Pero el hit más grande del año estaba en el limbo. La canción volvió a la plataforma unos días después, pero la historia nos dejó claro lo frágil que es el arte en la era del streaming. Demostró que ni siquiera un gigante como Bad Bunny es inmune a las complejas y despiadadas reglas del sampling. Un solo permiso olvidado puede hacer que tu obra, por más popular que sea, se esfume con un solo clic. Zafaera nos recordó que en la música lo que sube como la espuma puede desaparecer igual de rápido si no tienes todos los papeles en regla. El perreo casi se detuvo por una firma que faltaba. En 2014, Mark Ronson y Bruno Mars lanzaron Uptown Funk, una canción que se adueñó del mundo entero. Era una explosión de energía retro, un homenaje tan perfecto al funk de los 80s que parecía sacado de una máquina del tiempo. El problema es que para muchísimos, esto más que un homenaje era una copia. Uptown Funk se convirtió en un campo de batalla legal. No fue una demanda, ni dos, ni tres. Fueron múltiples acusaciones llegando de todas partes, cada uno queriendo su propio pedazo del pastel. La primera gran pelea fue con The Gap Band. En 2015 la banda dijo que Uptown Funk se parecía demasiado a su éxito del 79, Oops, Upside Your Head. Una similitud tan obvia que Mark Ronson y Bruno Mars, para evitarse un juicio eterno, llegaron a un acuerdo. Añadieron a los miembros de The Gap Band a los créditos y les dieron un jugoso porcentaje de las regalías. Pero esto era solo el principio. Poco después apareció la banda Collage, que los demandó afirmando que Uptown Funk era básicamente una calca de su canción de 1983, Young Girls. La demanda detallaba que la instrumentación, desde el bajo hasta los riffs de guitarra y los sintetizadores, era una copia nota por nota, y que Mark Ronson y Bruno Mars admitieran públicamente que se habían inspirado en el sonido de Minneapolis de esa época no ayudó mucho a su defensa. Después, la Stride Entertainment, dueña de los derechos de More Bounce of the Ounce de Zapp & Roger, también demandó. Luego se sumó el trío de hip hop The Sequence, que afirma que les habían copiado su hit del 79, Funk You Up. Y ya por si fuera poco, en Serbia, la cantante Victoria aseguró que su música estaba ahí. Y hasta en Argentina, el mismísimo Charly García declaró que le habían copiado su canción Funky. Uptown Funk se había convertido de la nada en un imán de demandas. La canción, que en un principio fue creada para celebrar el funk, estaba siendo desmantelada pieza por pieza por los mismos artistas que la inspiraron. El conflicto llegó a tal punto que en 2023 la batalla legal seguía. No voy a parar. Los herederos de The Gap Band volvieron a demandar, y esta vez con la editora BMG, diciendo que no les estaban pagando lo que les correspondía. A día de hoy, la guerra por Uptown Funk sigue abierta, dejando una lección clave para todos los artistas por ahí. Si llegas a hacer una canción que suena intencionalmente como toda una época, y se va mundial, claro, porque si no, a nadie le importa, te arriesgas a que toda esa época venga por ti a pasarte factura. Pero ahora, ¿qué pasa cuando sigues las reglas al pie de la letra, pagas por cada sample y aún así el resultado es la ruina financiera? ¿Es posible que hacer las cosas bien te lleve a la quiebra? Esa es la dolorosa historia de Danny Brown y su obra maestra Atrocity Exhibition. En 2016, el rapero de Detroit lanzó un álbum que fue aclamado universalmente por la crítica. Atrocity Exhibition era un viaje denso, oscuro y vanguardista. That's a goddamn ain't it funny how it happens? You ain't heard like this before. They don't do it like this no more. They get on that. Para mí, uno de los mejores álbumes que han salido en este siglo. Y para lograr ese sonido único, Danny Brown y su productor principal, Paul White, se sumergieron en un mar de samples oscuros, extrayendo fragmentos de rock psicodélico y música experimental que muy pocos conocían. El problema con este álbum fue su integridad, por muy mal que se escuche. Danny Brown reveló que gastó aproximadamente $70,000 para obtener los derechos y licencias de todos los samples del álbum, una cifra astronómica para un proyecto tan arriesgado y poco comercial. Por dar un ejemplo, para la canción Really Though, donde colaboran Kendrick Lamar y El Sweatshirt, tuvo que pagar
pasar por samples de Get Down de The Monterey y Fragments of Crystals de Giovanni Cristiani, además de otra interpolación. Por ponerte un ejemplo, porque cada canción era un rompecabezas de licencias, básicamente, que de verdad, si no lo has escuchado, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo viendo este video. Mira, yo te doy permiso, es más, te obligo a que te salgas de este video, me vale madres el algoritmo, y vayas a escuchar ese álbum, ya luego regresas, porque no te puedes morir antes de escuchar ese álbum. Y sí, a pesar de ser considerado uno de los mejores álbumes de la década pasada, las ventas iniciales no lograron cubrir esa enorme inversión. Danny Verón confesó que se quedó en números rojos, endeudado por su propio arte. En una entrevista llegó a decir con un tono agridulce que a veces siente que borraría Atrocity Exhibition en un instante, debido a la carga financiera que le supuso, a pesar de que artísticamente lo ama. Su caso funciona como la otra cara de la moneda del sample. Más que la historia de un robo, fue la de un sacrificio que salió mal. Demostró que en la búsqueda de la perfección artística, incluso cuando juegas limpio y pagas cada centavo, a veces el precio de una obra maestra es la propia estabilidad del artista que la creó. Si te está gustando este video, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, porque casi el 80% de las personas que ven los videos no están suscritas. Algo que no te cuesta ni un centavo y no solamente me estás apoyando a mí para seguir creando más videos de este tipo, sino que te asegura que no te perderás más videos de este canal. Y ya, eso es todo. Sin enredarme más, seguimos con los últimos puestos de este top. Bueno, ya hemos hablado de demandas millonarias y de canciones desaparecidas, pero ¿y si te dijera que el sample más importante y más robado de la historia nunca generó ni un solo centavo para sus creadores? Esta es la historia del Amen Break. En 1969, una banda de soul llamada The Winstons grabó una canción instrumental como lado B de su sencillo Color Him Father. El tema se llamaba Amen Brother. En medio de la pista hay un solo de batería de apenas 7 segundos, tocado por Gregory Coleman. Un ritmo que viene con una energía y un alma únicos, que en ese momento nadie le dio importancia, era solo un relleno de la canción, pero nadie se podía imaginar que esos 7 segundos de batería se convertirían en la columna vertebral de géneros musicales enteros. A finales de los 80, con el auge del hip hop y los samplers, los productores empezaron a buscar breaks de batería de viejos discos de funk y soul, y ahí redescubrieron el solo de Gregory Coleman. Lo aislaron, lo aceleraron, lo chopearon y lo rearmaron, y nació así el Amen Break, que se convirtió en el ADN del hip hop básicamente, sonando en clásicos como Straight Outta Compton de NWA, por decir el ejemplo más famoso. Y en los 90s, productores del Reino Unido lo aceleraron todavía más, creando la base rítmica para dos géneros completamente nuevos: el jungle y el drum and bass. Desde David Bowie hasta The Prodigy, pasando por Oasis y Slipknot, el Amen Break estaba siendo usado en miles y miles de canciones. Es, sin duda, el trozo de audio más ampliado de la historia. Y aquí es donde viene la tragedia: The Winstons no recibió ni un solo dólar por ello. El líder de la banda, Richard Louis Spencer, ni siquiera se enteró del uso masivo del sample hasta 1996. Para entonces, el plazo legal para demandar por derechos de autor en Estados Unidos ya había vencido. En entrevistas, Richard Louis ha expresado su frustración, calificándolo como plagio y diciendo que se sentía estafado y violado. Pero la historia de Gregory Coleman, el baterista que creó este sample, es aún más triste. Coleman murió en 2006, sin hogar y en la pobreza, sin tener la menor idea del impacto monumental que su solo de 7 segundos tuvo en el mundo. Como lo vimos con el Funky Drummer, el Amen Break plantea una pregunta moral fundamental: ¿a quién le pertenece un sonido? ¿Es justo que un ritmo que ha generado miles de millones de dólares para la industria musical deje a su creador original sin nada? Eso sí, para 2015, casi 50 años después, dos DJs británicos iniciaron una campaña en GoFundMe para recaudar dinero para Richard Spencer. La campaña recaudó 24,000 libras como un gesto simbólico de gratitud de la comunidad musical, que bueno, no son miles de millones, pero es algo. Y ahora vamos a darle un giro de 180 grados a la cosa. No todas las historias de samples utilizados terminan en tragedias o en demandas millonarias o que borran la canción, no todas. A veces un sample puede ser tan poderoso que no solamente cambia una canción, sino que rompe las barreras de una cultura para siempre. En 1986 la música estaba dividida por un muro invisible. El rock dominaba la radio y MTV, mientras que el hip hop era visto como un género marginal, para la calle. En ese contexto, al productor Rick Rubin se le ocurrió una idea que sonaba a una locura: juntar a Aerosmith, una leyenda de rock en horas bajas, con Run DMC, el grupo de rap más grande del momento. La idea era que Run DMC hiciera un cover de Walk This Way, el éxito de Aerosmith del 75, y en un principio ninguno de los dos quería saber nada al respecto. Run DMC no conocía a Aerosmith y pensaban que la letra era ridícula, como una canción infantil, decían. Y por su lado, Aerosmith, luchando contra sus problemas, no entendía qué ganaban colaborando con un grupo de rap. Eso sí, la realidad es que Aerosmith los necesitaba más a ellos que ellos necesitaban a Aerosmith. Pero Rick Rubin insistió e insistió. Los juntó en un estudio y lo que pasó fue tenso.
pero mágico. No fue un simple sample, Run DMC rapeaba sobre el riff de guitarra de Joe Perry mientras Steven Tyler volvía a grabar los estribillos. Era un choque de dos mundos que por mucho tiempo se vieron como enemigos, pero que dieron un resultado magnífico. El punto de quiebre fue el video musical. En él, las dos bandas tocan en estudios separados por una pared. Empiezan una batalla para ver quién ponía el volumen más alto, hasta que Steven Tyler, en un gesto simbólico, rompe la pared con su micrófono. Las dos bandas terminan tocando juntas en el mismo escenario para un público mezclado. Un simbolismo que fue brutalmente efectivo. All This Way se convirtió en un éxito mundial, llegando más alto en las listas que la versión original. Fue la primera canción de hip hop en sonar masivamente en la radio de rock y en rotar sin parar en MTV, rompiendo las barreras raciales y de género que definían esa época. Para Aerosmith fue el inicio de una de las resurrecciones más épicas de la historia del rock, y para Run DMC los catapultó a la fama mundial y legitimó el hip hop para una audiencia masiva que antes los ignoraba. El éxito de la canción le abrió puertas a programas como Yo MTV Raps, también a la explosión del rap rock y a la integración total del hip hop en la cultura pop. All This Way nos enseñó a todos que un sample o una colaboración pueden ser también un puente cultural. No hubo demandas ni juicios, solamente un muro roto y el nacimiento de una nueva era musical. Fue la prueba de que tomar algo viejo y darle un nuevo contexto podía crear algo que no solo era exitoso, sino histórico. Desde el precio millonario de un sueño lúcido hasta un himno de reggaetón silenciado. Estas historias nos demuestran que el sampling es mucho más que cortar y pegar. Es una guerra cultural, un caos legal y una prueba del poder que tiene una simple melodía. ¿Qué casos me faltaron en esta lista? Házmelo saber en los comentarios, igual y nos da para una tercera parte, ¿por qué no? Cada caso revela una cara distinta de esta práctica. Nos enseñan sobre la delgada línea entre homenaje y robo, sobre la justicia para los creadores y sobre cómo las decisiones de un artista pueden costarle su carrera entera. Al final, es cierto que la música no nace de la nada, se nutre del pasado para crear el futuro, pero en ese proceso es vital recordar que detrás de cada sample hay un artista, una historia y un derecho. Y olvidarlo puede costarte $15 millones, tu canción más famosa o en el peor de los casos, tu lugar en la historia.